Y nos acompaña el licenciado Jorge Isaac Bloise, analista en temas de educación, sobre todo para que comparta con nosotros su análisis, su lectura, su visión con relación a los resultados de la nueva edición del programa para la evaluación internacional de los estudiantes o el informe conocido como PISA. Entiendo que Panamá ha resultado o pues salido por debajo del índice que debería, pues, todos los países del continente alcanzar. ¿Cuál es, ¿Cuál es su lectura con relación a esta evaluación que entiendo que en el día de ayer se dio a conocer y la posición que Panamá ocupa y sobre todo siendo una prueba que entiendo se realiza cada 3 años, con todo esto que hemos visto de suspensión de clases? ¿Cuál será entonces la ubicación o el sitial que va a ocupar Panamá en los próximos años o en la próxima evaluación? Muy buenas tardes, querida Edna, gracias por la invitación. Muy contento de estar una vez más acá en Cuestión de Ley y hablando de algo tan importante porque, mira, lo que no se evalúa no se puede tener los insumos suficientes para saber hacia dónde cambiar. Y hoy Panamá, por ejemplo, con PISA 2022 revela una debilidad especial en la asignatura de matemáticas. Sin embargo, sí hay que resaltar que seguimos estando aún lejos del promedio de la OCDE, de los países de la región de América Latina y el Caribe, pero Panamá sacó un mayor puntaje a la última prueba PISA 2018. Esta es la tercera vez en la historia del sistema educativo panameño que se aplica la prueba PISA. La prueba PISA se desarrolla en 81 países del mundo. Participaron más de 600.000 estudiantes para la última prueba y en el caso de Panamá, más de 5.000 estudiantes se les aplicó esta prueba, estudiantes de 15 años, para medir sus competencias no solamente en las asignaturas fundamentales como matemáticas, lectura y ciencias, sino también sus competencias como ser humano, sus competencias socioemocionales, sus habilidades de manera integral, inclusive viendo y analizando un componente familiar, analizando un componente de nivel socioeconómico, analizando la relación que existía entre la asistencia a clases y la no asistencia a clases, entre las clases presenciales y las clases virtuales, inclusive haciendo ese análisis del impacto del COVID-19. Así que este es un estudio que nos da muchos resultados para analizar, nos da mucha data y espero que en los próximos minutos que tenemos acá en el programa pueda desglosar tal vez los datos más Claro, relevantes que tenemos claro. como país. A ver, Empiezo, por sí, ejemplo, por supuesto. Adelante. em- em- empiezo, vamos a hacer primero el primer, o sea, los resultados generales y tú me vas consultando en las dudas que se puedan tener. Claro. Panamá ocupó el puesto 74 de 81 Ujú. países participantes. Eh, Panamá, si bien no de los primeros 5 de la región, sí tiene una diferencia con otros países, tales como República Dominicana, El Salvador, por ejemplo, que están relativamente, pues son parte de la región Sí. eh, a los que pues tenemos su puntaje superior. Sin embargo, Pero Panamá, ese número 74, licenciado Jorge, entre 81 países, el puesto 74 entre 81 países, ¿qué nos dice? ¿Eso qué tan grave es? O si no no, es tan bueno, grave, no, ¿cómo o lo sea, mira? a ver, los resultados y en educación todos lo sabemos que hay grandes retos, grandes deficiencias aún por echar adelante del sistema y que en educación sobre todo, probablemente con esta prueba PISA 2022 todavía estamos teniendo parte de la estrategia de otros gobiernos. Inclusive ni siquiera podría decir que es solamente de 5 años, porque la prueba PISA justamente tiene esa característica que trata de evaluar la trayectoria del estudiante. O sea, estudiantes que ya tienen 15 años, ya han pasado unos 8, 9, 10 años en el sistema educativo. Así que hay que entender primero eso. Segundo, obviamente nos ubica muy por detrás y lejos de lo esperado. O sea, Panamá ojalá Pero pudiera pasar a estar entre los a- primeros a- de la región. ahora, esa medición en comparación con que país es una población, un país pequeño, en comparación con los otros países,
¿Cómo se hace, licenciado? Porque habría que ver si eso se toma en consideración, la Sí, sí se población toma. que tiene un país para ubicarlo en la posición que lo tiene que ubicar en comparación con otros países que tienen un número de población más grande que nosotros. Sí, el licenciado Jorge Isaac Bloise se ha congelado por un momento. Vamos a esperar retomar la conversación. Ya lo tenemos de vuelta. Adelante, licenciado. ¿Me ¿Me, escuchó bien la pregunta? me escucha? Sí, Me alto escucha? y claro. Perdón, sí, entendía un poco como a nivel regional el impacto que esto pudiera causar, o si el tema de los pesos. Es importante entender que para estas pruebas estadísticas, sobre todo para una prueba PISA o por ejemplo las pruebas CRECER, pruebas ERCE que se realizan en Panamá, se utiliza un peso muestral. ¿Esto qué quiere decir? Tratan de comparar siempre con las mismas características y se utiliza una muestra representativa a nivel país. Eh, ¿Qué nos quiere decir? Ojo, si hay otro análisis que se puede ver, que es la diferencia entre la inversión en educación y los resultados, que de hecho eso fue parte de una investigación que publiqué hace unas 2 semanas. Panamá, en temas de puntaje, que quería iniciar con esto, en matemáticas, comparando prueba PISA 2018, prueba PISA 2022, tuvo un aumento de 4 puntos, en lectura tuvo un aumento de 15 puntos y en ciencias de 23 puntos. Sin embargo, aunque esto suena positivo, sí hay que entender que hay una diferencia con los países de la OCDE. Por ejemplo, en matemáticas de 17 puntos, en lectura de 11 puntos y en ciencia de 4 puntos. Es decir, esta diferencia de puntajes que tenemos entre Panamá y, por ejemplo, los países asociados, otros países y países de la OCDE, sí es diferente. Entonces, la distancia se acorta un poco más, pero aún tenemos un puntaje bastante diferente. Perdón, le di otros números. La diferencia es de 100 puntos en matemática, en lectura de 84 y en ciencias de 97 puntos. Y esta misma diferencia que vemos de casi 100 puntos entre Panamá y países de la OCDE es la misma diferencia que vemos con dos cosas, por ejemplo, con los estudiantes que tienen un índice socioeconómico más alto, es decir, sus padres tienen un ingreso más alto, versus los estudiantes que sus padres no tienen ingresos, no tienen buenos ingresos. Ellos lo dividen en diferentes grupos, en diferentes cuartiles le llaman. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que están en el último cuartil con el índice socioeconómico más alto tienen casi 100 puntos de diferencia con los estudiantes del índice socioeconómico más bajo. Y pasa también con el sistema educativo oficial y particular, porque la prueba PISA mide ambos sistemas, la escuela pública como la escuela privada. Y en esta comparación también los estudiantes de escuela particular tienen casi una ventaja entre 80 a 100 puntos con los estudiantes de la escuela oficial. Entonces, lo que vemos como país que nos preocupa porque estamos aún lejos del promedio de la OCDE, también nos debe preocupar por tres cosas, porque se ve la misma diferencia con los estudiantes de escuela oficial y particular, porque se ve la misma diferencia con los estudiantes que sus familias tienen más recursos que otros, y porque se ve también una notable diferencia con los estudiantes que asisten a clases y los que no. El impacto, sobre todo de la pandemia y de los estudiantes que hacían clases virtuales, este estudio nos revela tres cosas. Por un lado, que nosotros estamos teniendo, o sea, nosotros a pesar de tener la pandemia, las clases virtuales ayudó a que la pérdida de los aprendizajes no fuera tan alta, pero sí afectó a los estudiantes que se conectaban 2 veces por clases virtuales, o que no se conectaban, o que no asistían, o que tenían una clase intermitente durante el periodo. Entonces, yo creo que es importante tomar estos otros datos, porque esa es la riqueza de la prueba PISA, que nos habla también Ah, del país y nos habla de otros datos que podemos seguir trayendo aquí al estudio. el licenciado Jorge, entendiendo que esta prueba es confidencial y no afecta de ninguna manera el rendimiento del estudiante, me llama la atención que usted señaló que no solamente se evalúa al estudiante de las escuelas del sector público, sino también las privadas. Pero esto se Así hace es. de manera voluntaria, se toma un número
puntual de estudiantes que quieran participar y se quieran someter a esta evaluación? Si eso es así, ¿cómo se puede discriminar dónde están las falencias? Si las falencias están más en el sector público o si en el privado también hay cosas que ajustar y mejorar. ¿Cómo se hace? No, primero entendamos que la calificación país que a todos nos preocupa y nos alerta es del sistema educativo oficial y particular junto. Ahora Ok, bien, no es que que el estudiante participa de manera voluntaria. El ok, laboratorio los organizadores de la prueba PISA, son los países, el sistema de la OCDE, y hay un grupo especializado en educación que por más de décadas, por varias décadas, ha estado aplicando la prueba, seleccionan una muestra representativa del país y identifican en qué escuelas, en este caso particulares, por la pregunta que hacías, están y qué tipos de estudiantes, y se seleccionan totalmente al azar. Es decir, llega a una escuela particular, colegio X, y a los estudiantes de 15 años le indican recordemos que el sistema, por más que la escuela sea particular o privada, se rige bajo el sistema del Ministerio de Educación, o sea, las normas que atienden solas el ministerio. Esto un poco después podemos debatirlo y qué se puede cambiar, qué no más adelante, porque a veces también las escuelas privadas se ven amarradas por decisiones pues, del mismo sistema público, pero de manera general, en estos momentos lo que quisiera rescatar es que esto se hace de manera representativa, de manera muestral por región de país, por tipo de escuela, y se entrevista por eso también a los padres de familia de los estudiantes, pero de manera, o sea, como esto es un compromiso país, no quiero utilizar la palabra obligatoria, pero prácticamente es así. Cuando te seleccionan, te toca hacer la prueba como estudiante y someterte al final a la evaluación, porque esto lo que sí nos permite es escoger qué estudiantes aplicar, porque si no, evidentemente escogeríamos a los estudiantes que tienen mejores resultados o mayores puntajes, ¿no? bien, siendo eso así, los retos y probablemente las herramientas que considera usted que deberíamos tener como país para ir mejorando esos resultados que nos está haciendo falta. Sobre todo usted que aspira, tiene aspiraciones políticas, siempre estamos hablando de lo mismo, años tras años, de que la educación no contamos con una educación de calidad, que hace falta que los profesores tengan constante capacitaciones para mejorar incluso su metodología, porque ciertamente los estudiantes lo demandan así. Hay una generación que demanda que la metodología de estudio y de aprendizaje sea distinta, sea mejor, sea un poco más participativa, menos memoria. ¿Qué cosas habría entonces que ver nosotros y que evolucionar y que cambiar? Unos dicen que herramientas tecnológicas, no sé si eso sea suficiente, pero ¿qué cosas usted considera, licenciado Jorge, tenemos nosotros que ir mejorando y puliendo para que Claro, precisamente la próxima oportunidad, como dije, cada 3 años se hace esta evaluación, logremos así es. nosotros salir mejores calificados con esta prueba PISA? Así es. Nosotros como país nos someteremos a la prueba PISA, lo que sería la prueba PISA 2025. Sabemos que ya es otra gestión la que estaría al cargo de la cartera de educación. Sin embargo, los retos asumidos se tienen que contemplar. Yo que diría, en educación es prioritario que no se vea la educación como un ente político, y que cada 5 años desechemos los esfuerzos que se pueda haber. Yo quiero rescatar, por ejemplo, en este momento el esfuerzo que hay de tener materiales educativos por primera vez. Yo creo que eso es algo que no podemos dejar perder como país, porque es la oportunidad que tienen los estudiantes de contar con un recurso que se puede actualizar, que se puede innovar, que puede estar en las plataformas, que puede estar impreso en las aulas de clase y que acompañe en la estrategia de ir mejorando la currícula panameña. Eso por mencionar algo positivo que yo creo que es importante mantener, porque lo que muchas veces en el país, y pasó periodo de hace 2 administraciones,
se había hecho un esfuerzo con el tema de tratar de impulsar el perfeccionamiento docente, el tema de los gremios, etcétera, y después, pues, vuelve cada administración como que con su librito, hay cosas avances que se pierden. Yo creo que es importante cuando hablamos siempre de educación, hablar de las propuestas. ¿Qué propuestas hay en la mesa? Claro, hay que hablar del perfeccionamiento docente, de los concursos por mérito para directores, supervisores, para que tengamos a los mejores en las aulas de clase, hacer una revisión del estado general de nuestras escuelas para que para que con tiempo tener de manera automatizada los datos reales de las escuelas. Este tipo de datos son parte de una propuesta, y esta propuesta que estoy haciendo nace también, las menciono del Compromiso Nacional por la Educación, porque ya en educación han habido más de 25 diálogos, gremios, docentes, padres de familia, estudiantes, se han puesto de acuerdo en lo que quieren, han hecho un consenso de lo que quieren lograr, y lastimosamente en la ejecución es en lo que nos quedamos y en lo que nos flateamos un poco. Yo creo que hay que tener una visión a largo plazo y una visión a corto plazo. A largo plazo, pensar en la innovación, en la robótica, en el STEAM, en el debate, como asignaturas que son parte transversal del currículum. Hablar de que nuestros docentes se capacitan con los mejores del mundo en Panamá. Evaluar a los docentes, evaluarlos y con base a ese desempeño, darles mejores oportunidades a cada uno de nuestros docentes, que sea cada vacante sea por mérito de manera transparente, pública, eso un poco a largo plazo, pero a corto plazo, cambios urgentes que se tienen que hacer. Por ejemplo, hay temas de ley que hay que cambiar, hay temas de que hay que tener una rigurosidad, por ejemplo, con lo que es el perfeccionamiento docente. Hay una propuesta del instituto y esto debe apostar a que nuestros docentes tengan las mejores herramientas porque son los que la llevan a los estudiantes, pero también, por ejemplo, garantizar el tema que los materiales didácticos hoy, que comentaba hace un rato, estarán en las aulas, tener ese compromiso país de actualizarlo, de revisarlo, de tener público nuestros programas, nuestros derechos fundamentales de aprendizaje, porque son parte primordial, porque es el contenido que rige al sistema, y a nuestros docentes, que son los pilares fundamentales del propio sistema, darles que entiendan que el Ministerio de Educación no es un ente político, sino que es un ente técnico y que tiene al presente, al futuro del país en las aulas de clase, y a ellos no se les debe negar ningún acceso. Nosotros vimos en la prueba PISA 2022 una diferencia significativa entre los estudiantes que asisten a clases y que no asisten a clases. Entonces, yo estoy y defiendo el derecho a protesta, a huelga de cualquier gremio, asociación o organización, pero no podemos afectar a los estudiantes. Yo pienso que hay que partir la conversación que sea sensata de ese lugar, porque estamos condenando en este momento a los estudiantes panameños que ya vienen rezagados de una pandemia, que hoy día están en recuperación de los aprendizajes y que luego de un mes fuera del aula vuelven al mismo estado, ya saliendo muchos hoy de clase, la otra semana está saliendo de clase, pero entran a un 2024 con unos retos importantes. Unos Entonces después baches y unos baches terribles, Jorge. Pero yo me pregunto, por ejemplo, nos a preocupamos ver, porque otro año siempre hay decimos, desertores, pero los desertores, y perdón, y aquí acabo sí, la idea, los desertores vienen de esto, por eso esto es, el sí, llamado que se hace es sensato, es una preocupación genuina, porque los estudiantes que pierden los aprendizajes poco a poco se salen del sistema y no llegan a sexto año, no llegan a graduarse, y es lo que estamos viendo desde hace varias décadas. siempre decimos, nos encanta decir que, por ejemplo, no hay nada que inventar, que la rueda no se inventa. Sin embargo, tenemos referentes muy buenos de países como Singapur, por ponerte un ejemplo, donde entiendo ellos han alcanzado o alcanzan el primer lugar siempre que se hacen estas pruebas PISA. Nosotros tendríamos que vernos en el espejo de ellos y duplicar esas buenas prácticas o esa metodología, forma que tienen ellos para estar siempre en el primer lugar y lograr buenos resultados en la evaluación, sobre todo en temas como matemáticas, escritura, ciencias, entre otras materias. ¿Qué los hace a ellos ocupar siempre el primer lugar y por qué nosotros no? Nosotros podemos. Aquí
nosotros tenemos muchachos brillantes, Jorge. Cuando yo veo por ejemplo, Así es. reconocimiento de muchachos, por ponerte un ejemplo, en robótica, muchachos que han tenido premio en biología y en tantas otras áreas de la educación. Aquí Y tenemos esos muchos buenos estudiantes, estudiantes, gente brillante. Yo te tengo que decir, por y esos ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo estudiantes, puntual. Mi asistente, Ariel Albaez, ese muchachito es egresado de escuela pública y para mí es una lumbrera, lumbrera. Entonces, y como él deben haber muchas personas brillantes con ese pensamiento crítico, con esa capacidad de que tú no le tienes que decir absolutamente nada, fluye solo. Pero ¿cómo es posible que aquí nosotros no logremos detectar esos talentos y no se les dé realmente el valor a esos talentos y que nosotros nos conformemos con que no, que salemos, nos conformemos con los resultados de que salimos mal porque salimos mal? No es porque los estudiantes no tengan cinco sentidos de frente o sean brutos, eso no es así. Sí tenemos buenos estudiantes, Jorge, pero entonces tenemos que descubrir dónde estamos fallando para poder entonces atacar la raíz del problema. bueno, y la prueba PISA nos dice eso, nos dice en qué estamos fallando, nos dice cómo estamos fallando, y yo Pero pienso que no lo por estamos eso debemos corrigiendo, tener espacios pero como no lo estos para estamos hacer ese corrigiendo, análisis, Jorge. entender por qué en matemáticas estamos. Exacto, así es. Yo creo que es primordial tener la discusión y entender que hay compromisos que hemos asumido como país hace 5 años, por poner un ejemplo, en temas de evaluación, en temas de perfeccionamiento docente, en temas de capacitación, en temas de currículum, en temas de infraestructura, compromisos en el que estuvo de acuerdo los 17 gremios magisteriales, el Ministerio de Educación, la empresa privada, los estudiantes, padres de familia. Entonces, yo y parte de mis propuestas, por ejemplo, hablando a título personal, yo me he leído los 25 diálogos en educación, agarré las propuestas que como digo, vienen desde hace décadas siendo las mismas. Lo que hace falta es una implementación y ya tienen que empezar a haber consecuencias para quienes estén, digamos, retrasando el desarrollo de nuestros estudiantes, de sus aprendizajes y entender que ellos son nuestro principal, o sea, lo que hay que defender en estos momentos es el derecho a la educación de Claro. todas las niñas de nuestro país que están teniendo una consecuencia grave producto de diferentes factores, producto de paro, productos de no tener los recursos, de no tener las instituciones adecuadas. Pues yo pienso que ahorita el tema, como dices tú, es el accionar y tener esa discusión amplia, sensata, de qué pasa cada vez que vulneramos el derecho a la educación y cuál es el compromiso de cada uno de asumir ese Sí, ese granito de desafío, arena, esos porque los padres de retos. familia también son parte de la mesa y si una de las patas está mal, la mesa se cae. Así es. Jorge, para concluir el mensaje final de cierre, Así luego es. de conocer estos resultados y tu análisis que nos compartes de los resultados de la nueva edición del programa para la evaluación internacional de los estudiantes, o este informe PISA. Y con eso concluimos. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Gracias por prestar el espacio para hacer este diálogo sensato en estos momentos. Panamá tiene retos profundos, Panamá tiene retos importantes en tema educativo. Sin embargo, yo creo que hoy con lo que tenemos, primero, con los resultados que tenemos de las diferentes pruebas, PISA, ERCE y CRECER. Segundo, con las propuestas que ya tenemos escritas, planteadas, consensuadas. Y tercero, con el gran presupuesto que se tiene para el otro año, porque el otro hay un incremento importante, Edna, importante en educación. Creo que vale la pena prestar atención a este aumento significativo. Ya nos estamos comparando a los países de la región, nos estamos igualando a la inversión en educación, entonces ya tenemos los recursos. Tenemos cómo estamos, tenemos las propuestas y tenemos los recursos. No hay excusa para hacer los cambios, aunque sean conversaciones complicadas, tenerlas en este momento,
porque cada año que pasa estamos condenando a generaciones y generaciones y generaciones que vienen creciendo. Y los cambios en educación tardan en verse, así que hay que hacer un cambio radical en este momento para que en 5, 10, 15 años tengamos una generación que sale preparada, capacitada, con las herramientas del siglo XXI y entienda que en el celular no es donde tiene todo el conocimiento. Por eso existe la escuela, el aula, el docente, todos tienen una función en el sistema. El padre de familia, el director, el administrativo. Este gran rompecabezas tiene que funcionar porque lo que no podemos permitir es que sigamos teniendo jóvenes, como lo he visto hoy día, que se rigen por dos cosas, por lo que ven en redes sociales, por un lado, y por Sí. otro lado, que me preocupa, será para otra invitación. Edna, te dejo aquí la preocupación. Estoy viendo mucho, cuando vemos a los estudiantes que llegan a tercero o cuarto año, estoy muy preocupado porque muchos estudiantes pasan a módulos. Y hay un tema en esto de que los módulos pareciera que los están comprando y pasando pues de Wow. manera eh, pues un poco peligroso lo que he visto, pero hay que hablar con los directores porque ellos son los primeros responsables de entender y hablar cada caso que llevan a una modalidad de módulos. Pero bueno, será para otra discusión. Yo me doy esos Sí. 3 puntos. Ya tenemos los resultados, ya tenemos las propuestas, tenemos los recursos, los cambios urgentes ameritan hacerlos ya. Me quedo con eso y agradezco una vez más a Jorge Iglesia Bloise, analista en temas de educación. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido Gracias. siempre. Buena tarde. Un abrazo a Gracias. la distancia. Gracias. 4:32. Usted no le cambie porque justamente hablando de esa generación con talento y capacidad,